Hoy les quiero hablar sobre este libro Mindset, escrito por Carol Dweck, una reconocida psicóloga de Stanford. Ella también es famosa por desarrollar el concepto de mentalidad de crecimiento, y voy a abordar el resumen de este libro basado en 3 aprendizajes que estoy segura que, así como a mí me han servido y me sirven de mucho, a ti también pueden ayudarte a transformar la manera en cómo enfrentas los retos, los desafíos y te acercas al éxito. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Bien, entonces empecemos con ese primer aprendizaje, y tiene que ver con el corazón del libro, es decir, la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Entonces, aquí quiero empezar con una pregunta puntual que quiero hacértela directamente mirando hacia la cámara, y es cuando estás en una situación que te reta, en una situación difícil, ¿cómo te hablas? ¿Cuál es la conversación que tienes contigo mismo? Es decir, te dices cosas tipo, no puedo hacerlo, esto no es para mí, soy malo, mala en esto, o de repente te dices cosas como, a ver, esto está difícil, pero creo que si lo intento, si sigo trabajando en ello, puedo lograrlo, ¿cierto? Es muy importante que hagas un análisis y veas por cuál línea te has estado inclinando hasta ahora, porque eso determina cómo tú enfrentas los retos en tu vida, ¿cierto? Y tiene que ver obviamente con la mentalidad fija y con la mentalidad de crecimiento, porque las personas que tienen mentalidad fija simplemente no aceptan los retos, no quieren arriesgarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creen que ya las habilidades que les han sido dadas son innatas y no se puede hacer ya más nada con eso. Entonces mejor no asumo el riesgo en intentar hacer algo en lo que ya sé que soy mala, porque al final el único resultado va a ser que quede en evidencia mis limitaciones, ¿verdad? En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento tienen, creen que las habilidades pueden moldearse con perseverancia, con esfuerzo, con trabajo y etcétera, ¿no? Y además no huyen a los retos, porque ven a los retos como aprendizajes, y además saben que los errores son parte del proceso, ¿verdad? Y bueno, para finalizar con este primer aprendizaje del libro, quiero comentarles un poco algo que van a encontrar allí. Es uno de los estudios que realiza Carol en los años 90 a 400 estudiantes de primaria, con el único objetivo de saber cómo influye el elogio ¿Cómo influye el elogio en la actitud de los estudiantes frente a los retos? Entonces, este estudio, este experimento se basó en 3 etapas. En cada una de esas etapas se les dio a los estudiantes un examen. En la primera etapa se les dio problemas con toda la intención, facilísimos, para que puedan todos aprobar, resolverlos, y así fue. Es solo que al 50% de esos estudiantes se les elogió la inteligencia, la habilidad, ¿verdad? Se les dijo cosas como, wow, qué inteligente que eres, ¿verdad? Y al otro 50%, a la otra mitad, se elogió más bien el esfuerzo, ¿no? Como, oye, qué bien que te has esforzado, cuánto trabajo duro has realizado, etc. Entonces, en la segunda etapa, se les entrega con toda la intención nuevamente un examen difícil para que fallaran, ¿verdad? Y así fue. Es solamente que al 50% que se le había elogiado en un primer momento la inteligencia, se sintió desmotivado, perdió el interés, ¿verdad? Porque llegaron a la conclusión de que, a ver, ante esta prueba inequívoca de que he salido jalado, desaprobado, pues finalmente no soy tan inteligente, ¿cierto? En cambio, el otro 50% al que se le elogió el esfuerzo no perdió el interés, siguieron motivados y, por el contrario, dijeron, creo que si me sigo esforzando, si sigo mejorando, si sigo intentando, puedo mejorar y obtener un mejor resultado. Entonces, en la tercera etapa, en la tercera prueba, se les volvió a dar ejercicios sumamente fáciles como en la primera etapa.
Resulta que ese 50% al que se le había elogiado la inteligencia, pues simplemente no disminuyeron su rendimiento, porque lógicamente se sentían desconfiados, habían perdido también el interés, y el otro 50% al que se le había elogiado el esfuerzo, más bien mejoró sus resultados, poniendo en evidencia que el esfuerzo en realidad los preparó para enfrentar futuros retos. Bien, vamos con ese segundo aprendizaje del libro Mindset de Carol Dweck, y aquí la autora nos dice que las palabras moldean nuestra mentalidad. Es decir, que el lenguaje es una herramienta poderosísima que puede reforzar o bien nuestra mentalidad de crecimiento o bien nuestra mentalidad fija. Y aquí traigo a colación a Michael Jordan, ¿verdad? Este jugador de baloncesto, uno de los mejores de la historia. Él en la universidad tenía un profesor, el señor Smith, que siempre o constantemente estaba pues elogiando el esfuerzo, el empeño que le ponía Jordan a mejorar su habilidad en este deporte. ¿Y por qué? Porque este entrenador sabía que al final lo que lo llevaría al éxito, lo que haría destacar a Jordan, lo que lo convertiría en leyenda, no era tanto su talento, que verdaderamente lo tenía, ¿cierto? Sino más bien el esfuerzo en mejorar esa habilidad. Y es por eso que reforzaba ese tipo de mensajes. Y Jordan, pues al recibir ese tipo de mensajes, reforzaba más esa práctica, esa actitud, ¿verdad? Él, por ejemplo, practicaba más horas que el resto de sus compañeros, pero esa mentalidad de crecimiento de Jordan ya se vislumbraba en realidad desde que estaba en la secundaria, porque cuando él jugaba también en la secundaria fue, digamos, retirado del equipo de baloncesto porque se creía que simplemente no era tan bueno. Entonces él, al tener una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad fija, porque imagínense, si él hubiera tenido una mentalidad fija, hubiera dicho, bueno, realmente no soy tan bueno, y ahí hubiera terminado la historia, ¿cierto? Y entonces no solamente las palabras influyen en nuestra mentalidad, sino también el entorno en el que nos movemos, nos desarrollamos, ¿no? Y por ejemplo, los entornos, qué sé yo, educativos o nuestro entorno laboral. Por ejemplo, en Finlandia, en los centros educativos de Finlandia, se promueve mucho el aprendizaje colaborativo y se ve el error como una oportunidad de aprendizaje, y no por algo los estudiantes de Finlandia pues destacan a nivel global en resolución de problemas, en creatividad. Para hablar de entornos colaborativos, citaré, por ejemplo, a Google, ¿no? O sea, Google es muy conocido por muchas cosas seguramente, pero también tienen ellos una resiliencia y tolerancia al fracaso muy importantes. Ellos tienen algo llamado las cápsulas del fracaso. Yo no me voy a explayar hablando de esto porque tengo un vídeo donde hablo sobre el fracaso y hablo sobre Google, que te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo y ya luego me cuentas, ¿verdad? Bien, pero tú me podrás decir, ok, Ani, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, pero ¿cómo aplico eso a mi vida diaria, cierto? Entonces aquí 3 recomendaciones valiosas. Lo primero es que cuida tus palabras, cómo te hablas. Ya lo decía al inicio del vídeo, es decir, cómo te hablas cuando estás en situaciones retadoras. Así como tenemos palabras para elogiar a los demás, también tenemos que tener palabras de elogio bonitas para nosotros mismos. Recomendación 2. Escoge también muy bien las palabras que tienes para decir a los demás. Ponle foco más en el esfuerzo que de repente en los resultados, ¿no? Es algo que yo suelo practicar mucho en la agencia, por ejemplo, ¿no? Muchas veces me ha tocado a mí poder decidir, elegir o decantarme por un personal que tiene de repente más perseverancia, que se ve que le pone pues más punch, etcétera, que por alguien que de repente no desarrolla el trabajo colaborativo en equipo y además de repente puede ser más ducho en su tema, ¿no? Bien, recomendación número 3, si eres líder, si trabajas, tienes a cargo un equipo, pues simplemente trata de implantar una cultura donde se valore más o se mire a los errores y a los fracasos como oportunidades para el aprendizaje. Bien, ahora vayamos con este tercer aprendizaje que he rescatado del libro Mindset de Carol Dweck, y en este tercer aprendizaje la autora nos pone en evidencia, en relevancia, 2 elementos claves para el éxito: el fracaso y la resiliencia, ¿verdad? Necesarios.
porque nos dice, las personas que tienen mentalidad fija ven al fracaso como el punto final, como la hecatombe, el fin del mundo, ya no hay más por hacer. En cambio, las personas que tienen mentalidad de crecimiento ven al fracaso en realidad como una oportunidad de crecimiento, etcétera, ¿no? Y esto me hace acordar o traer a colación, para ejemplificar un poco esto, a SpaceX, ¿verdad? Esta compañía liderada por Elon Musk es una compañía que abraza el fracaso. Recordemos que en sus primeros comienzos, los primeros lanzamientos de los cohetes Falcon 1 terminaban todos en explosiones. En determinado momento, Elon dijo que pues, la empresa casi llega a colapsar porque pues, habían invertido cientos de millones en eso, pero afortunadamente habían podido rescatar pues, aprendizajes, lecciones clave que pudieron con eso ellos pues, modificar sus diseños, modificar sus procesos. Y hoy en día pues han pasado a liderar la industria de los lanzamientos espaciales y han reinventado pues la industria de los cohetes reutilizables. Además, un dato muy importante de SpaceX es que ellos miran o han quitado de su vocabulario la palabra fallo, error, fracaso y más bien le llaman anomalía. Esto para desestigmatizar un poco el fracaso, el error, ¿cierto? Entonces, incluso en Chicago, en un colegio secundario, los profesores han tenido la genial iniciativa de reemplazar la palabra desaprobado, jalado, traducido al español sería algo así como en proceso, todavía no, aún no, porque imagínense ustedes, todos hemos estado en el colegio y el estigma que significa puede ser el repitente, el jalado, ¿cierto? O sea, para una persona que se está formando, me refiero que está en el colegio, esto es demasiado peso sobre sus espaldas, ¿no es cierto? Entonces, esto ha tenido una repercusión, impacto importante, significativo en la psicología de los estudiantes, ¿no? Bien, eso ha sido todo. Si quieres el resumen del libro de una sola página, lo voy a dejar anclado en el primer comentario para que puedas descargarlo totalmente gratis. Si quieres comprar el libro, que también te lo súper recomiendo, voy a dejar anclado el link en el primer comentario. Si lo compras desde ese link vas a poder colaborar conmigo, pero también lo puedes hacer desde tu punto de venta favorito, donde te convenga más. Lo importante es que lo leas. Yo te invito a leerlo, de hecho, porque es un libro que ha sido traducido a más de 20 idiomas, ha vendido millones de ejemplares. Además, no es solamente un libro inspiracional, sino que también te da herramientas para crecer personal y profesionalmente. Además, algo muy importante que yo rescato, te reconcilia con el fracaso o te da las herramientas, te hace ver el fracaso de manera pues positiva, algo que, como ya lo dije, en esta sociedad estamos en pañales y hace bastante falta, ¿cierto? Ahora, si quieres o te ha gustado este tipo de lecturas, de libro, pues te voy a recomendar algo relacionado y es el libro Grit de Angela Duckworth. Si tienes dudas, házmelas saber en los comentarios. Hasta la próxima. Bien, entonces aprovechando que hemos pasado cerca de una librería, que estamos por acá en Miraflores, pues entramos y compramos estas 3 joyitas, estos 3 libros, y se los quiero compartir por acá para hacer público este compromiso de que son parte de la lista que voy a leer este 2025, ¿no? Y entonces el primero es este libro, El método Hacking Growth, es de los autores, son fundadores de growthhackers.com, ¿no? Dice acá, ¿qué hacen compañías explosivas como Facebook, Airbnb y Walmart para ser líderes del mercado? Entonces, este es el primer libro. Luego tenemos acá el libro negro del emprendedor. A ver, no digas que nunca te lo advirtieron, de Fernando Trías de Bes, ¿verdad? Entonces, y luego también nos decantamos finalmente por este tercer libro, que es, a ver, Errando el tiro, de Eric Barker, ¿no? Dice acá, porque todo lo que sabes sobre el éxito es
en su mayoría erróneo, ¿no? Erróneo, ¿no? No sé ustedes, pero yo cuando suelo comprar libros, pues no voy simplemente porque alguien los recomienda, yo los saco de la bolsita, porque sé que se puede hacer eso, entonces saco de la bolsita. ¡Diablos, señorita! Leo quién es el autor, leo un poco del libro y luego recién si me decanto por el libro, pues lo traigo, ¿no? Y traigo el que está nuevamente en bolsita para volver a vivir la experiencia en mi casa ya de sacarlo, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, voy a leer tal vez primero este que me llama más la atención o de repente errando el tiro. Ustedes pueden compartirme también en los comentarios cuál quisieran que lea primero para poder hacer el resumen y compartirlo con ustedes. Hasta una próxima.